como opinión en general respecto al contenido del seminario. Obviamente la diferencia de apreciación que nosotros tengamos respecto, por ejemplo, a una resolución, bueno, en el caso del Partido Comunista que viene saliendo de un congreso, eso por supuesto agitó bastante el agua, es necesario comunicarla en esa instancia correspondiente, aunque esa instancia llegue en 4 años más tarde, si esta cuestión lamentablemente es así. Aquí en lo que nos concentramos en estudiar parte del repertorio marxista-leninista en términos de crítica, porque consideramos, yo aquí también hago, digamos, mi apreciación respecto al tema, que solamente estudiando nosotros podemos desarrollar las habilidades necesarias para entender la política y por extensión para incidir en ella. Ese es el objetivo que tiene el estudio. No es un estudio de carácter, por decirlo así, libresco, sino que es un estudio que busca incidir, pero para poder estar completo obviamente exige también darse algunas vueltas. No podemos resolver esto por decreto. Para que este seminario cumpla ese objetivo de nutrir culturalmente el debate dentro de un partido, de alguna organización de izquierda, que obviamente es para quienes están dedicados estas sesiones, debemos tratar de situarnos en un plano más bien general que exceda los conflictos parciales que vivimos cotidianamente, porque esa es la única manera que tenemos en este momento, o en esta instancia en particular, de elevar nuestro nivel cultural en cuanto a aspectos teóricos, políticos e ideológicos inherentes al trabajo partidario, entendiendo que el trabajo partidario no se limita solo a una organización partidaria, ni dentro de esa organización partidaria a un tipo de estructura, sino que algo más bien global e incluso internacional, pues no es solo de Chile, por supuesto. Respecto a eso mismo, como a poder bajar un poco lo que estoy señalando, me gustaría recordar algo que puede ser elemental, pero que a veces se nos olvida. Y es que hablar de marxismo-leninismo, o tratar de hablar de marxismo-leninismo, que ya de por sí es bastante complicado hoy en día, no implica hablar necesariamente del Partido Comunista de Chile por una razón bastante sencilla. Y es que el marxismo-leninismo como teoría desborda los dominios del Partido Comunista, o sea, no se agota dentro de la historia del PC chileno. Obviamente si hay reparos políticos, orgánicos, ideológicos con estructuras del PC, yo creo que es mejor reservarlo y señalarlo a medida que los responsables de esas críticas puedan también tratarlo, porque aquí, como decía anteriormente, no los vamos a resolver. Entonces al final no ganamos mucho perdiendo tiempo incluso y energía en el debate ahí, sino que podemos dirigir esos esfuerzos a la parte conceptual que no se trabaja mucho, que es algo también que tenemos que tener en cuenta. Porque aunque el CILER está ligado al Partido Comunista, y eso somos súper transparentes, yo soy militante comunista, no tengo, digamos, poder en señalarlo, nosotros no contamos con las facultades para representar a la organización en todos los niveles que tiene esa organización, por una cuestión obvia. Entonces, por lo mismo yo creo que es necesario tener ese cuidado. Existen otras estructuras del partido, desde el comité central hasta los secretariados de célula, pasando por supuesto por los comités regionales, comunales y seccionales, que pueden atender mejor algunas de esas dudas particulares. Por ahora lo que nos vamos a concentrar es en comentar un análisis general del concepto marxista de crítica, con las 3 acepciones que yo presenté: crítica, autocrítica y rectificación, pero sin perdernos en ejemplos locales, que son ejemplos donde siempre vamos a tener una perspectiva demasiado sesgada y por supuesto muchas veces incompatible con el espacio. Ante el caso, en términos de ejemplos, son más útiles los ejemplos históricos, ya que otorgan mayor elementos de estudio en la medida en que son ejemplos ya que abrieron completamente el abanico. Por eso yo, cuando me detengo en algún ejemplo o me hacen alguna pregunta relativa a algún ejemplo concreto sobre lo que estoy exponiendo, siempre trato de tirarlo hacia allá para poder tener un panorama más acabado. Finalmente, para cerrar esta aclaración previa a esta penúltima sesión del curso, me gustaría también recordar que estas jornadas no están dedicadas solamente para militantes de tal o cual organización en particular, sino para quienes en general sienten curiosidad de estudiar el concepto de ética en términos marxistas-leninistas, que es una cuestión bastante rara. O sea, a veces nosotros por un tema circular, o sea, por cómo nos movemos en general, creemos que
estas cuestiones están a la orden del día o pueden estar a la orden del día cuando en realidad son más bien exóticas, o sea, son muy pocos los lugares donde alguien incluso se atreve a decir la palabra o más bien la fórmula marxismo-leninismo, una cuestión que muchas veces parece totalmente obsoleta en términos de cómo se representa hoy en día. Me parecía importante hacer esa precisión para evitar confusiones que finalmente pudiesen motivar comportamientos que nos gusten o no, son de carácter sectario, como por ejemplo reducir el debate a un conflicto específico de alguna estructura partidaria, desconociendo la consistencia propia que puede tener ese conflicto, o sea, el carácter conceptual o el plano mayor que podemos tener respecto a ese tema. Cuando una polémica se vuelve muy localista, o sea, cuando se enfrasca demasiado en tal o cual involucrado, inmediatamente pierde interés para el resto de la población. Y ese es un problema que yo creo que tenemos en general, bueno, producto de condiciones históricas, de la posición defensiva que hemos tenido que adoptar los militantes de diferentes estructuras políticas, sobre todo estructuras políticas como el PC chileno u otras organizaciones similares o de motivos similares. Yo creo que es sumamente importante cuidarnos del sectarismo por una razón bastante sencilla, y es que los partidos sectarios no organizan revoluciones, no hacen revoluciones, se entrampan solamente en sus debates internos. Entonces, en esas condiciones perdería sentido todo el esfuerzo histórico, incluso que venimos heredando de generaciones y generaciones de compañeros y compañeras anónimas que han dado inclusive su sangre y mucho más para que hoy en día tengamos, ya sea el Partido Comunista u otras organizaciones que estén dispuestas a transformar, en este caso, Chile. Dicho esto, ya podemos entrar en la tercera sesión del seminario Crítica, Autocrítica, Rectificación. Me parecía necesario igual hacer ese pequeño rodeo para poder también transparentar algunas cosas y ojalá mejorar el funcionamiento del seminario, que por supuesto va a tener siempre imperfecciones, partiendo por las imperfecciones del expositor. Para estudiar el concepto de autocrítica, que es lo que hoy día nos está motivando, vamos a comenzar citando un fragmento de un artículo de José Stalin titulado Contra la vulgarización de la consigna autocrítica, que es un artículo del año 1928, donde el dirigente bolchevique responde a algunas manipulaciones del término por parte de sectores interiores del Partido Comunista Bolchevique durante lo que históricamente fue la primera campaña de autocrítica partidaria. Voy a citar el fragmento completo, es un tanto extenso, pero nos va a dar un paneo para poder ya entrar en el tema. Dice así: la autocrítica es un arma inalienable y en continua acción del arsenal del bolchevismo, vinculada indisolublemente con la naturaleza misma del bolchevismo, con su espíritu revolucionario. A veces dicen que la autocrítica es buena para un partido que no está en el poder aún y nada tiene que perder, pero que es peligrosa y nociva para un partido que se encuentra ya en el poder y se haya rodeado de fuerzas enemigas, que pueden aprovechar contra él sus debilidades puestas al desnudo. Eso es erróneo, absolutamente erróneo. Al contrario, precisamente porque el bolchevismo ha llegado al poder, precisamente porque a los bolcheviques pueden subírsele a la cabeza los éxitos de nuestra edificación, precisamente porque los bolcheviques pueden no advertir sus debilidades y, de este modo, facilitar la obra de sus enemigos, la autocrítica es necesaria sobre todo ahora, sobre todo después de la toma del poder. La autocrítica persigue el fin de poner al desnudo y eliminar nuestros errores, nuestras debilidades. ¿No es evidente, acaso, que en las condiciones de la dictadura del proletariado, la autocrítica solo puede facilitar la lucha del bolchevismo contra los enemigos de la clase obrera? Fin de la cita. Vamos a desmenuzar este fragmento del artículo citado Stalin para sacar algunas lecciones que son pertinentes al caso que estamos estudiando. Lo primero que debemos señalar es que la autocrítica, al menos en los términos en los que la plantea Stalin, es parte del arsenal del bolchevismo. Él lo plantea literalmente así, arsenal del bolchevismo. Por tanto, es un arma revolucionaria concebida para satisfacer objetivos tácticos y estratégicos del comunismo. Ante el caso, eso significa que el ejercicio de la autocrítica
constituye una valiosa herramienta política al servicio de la revolución proletaria y una vez que esta revolución triunfa por extensión, al servicio de la dictadura del proletariado, entendiendo este último concepto medio polémico pero bastante concreto como el régimen político en que los trabajadores y pueblos, representados por su organización revolucionaria de vanguardia, conducen los hilos del Estado acorde a sus intereses de clase. Eso usualmente se denomina socialismo, es por decirlo de alguna manera el nombre más sutil que recibe lectura el proletariado. El dirigente soviético es bastante claro en señalar que la autocrítica es indispensable antes y después de la revolución, pues, como ya habíamos visto en la primera sesión, un acierto puede convertirse en un revés cuando la vigilancia revolucionaria disminuye, y ese acierto queda a disposición de los vaivenes coyunturales. Por tanto, queda en el fondo abierto a que pueda convertirse en su contrario. Por esa razón, estando en el poder, el partido debe aumentar su nivel de autocrítica y por extensión exigirse al máximo, no creer que ya lo hizo todo bien, sino partir de la base de que puede hacerlo siempre mejor. Para prevenir que los éxitos impidan advertir las debilidades, lo que Stalin recomienda es que los cuadros revolucionarios practiquen regularmente la autocrítica, poniendo al desnudo las insuficiencias que en otras circunstancias pudiesen ser utilizadas por el enemigo en su contra. En ese sentido, lo que hace Stalin es seguir al pie de la letra las recomendaciones de Lenin, que vimos en la primera sesión del seminario, quien insiste en la necesidad política de reconocer abiertamente los errores cometidos para corregirlos a tiempo. Como sabemos, y como vimos también en esa sesión, solo de esa manera es posible evitar la comisión de errores mayores, cuestión que resulta inevitable cuando los errores menores pasan inadvertidos. Lo segundo que debemos destacar de esta cita que estamos analizando y que ya está más o menos insinuado, es el objetivo particular de la autocrítica bolchevique, que es la autocrítica que estamos analizando. Autocrítica que busca denunciar y corregir los errores y debilidades de los cuadros y de las estructuras partidarias para que la revolución proletaria y, por extensión también, la dictadura del proletariado resulten exitosas. Por eso es que la autocrítica en estos términos es un arma revolucionaria, no es un imperativo ético, ni es un trámite administrativo que deban cumplir los militantes cada cierto tiempo. Es un hábito político que sirve para mejorar, valga la redundancia, el rendimiento político del partido. De ahí también su importancia en este campo. Esto es determinante para comprender el modo de ejercicio de la autocrítica, que visto en la perspectiva bolchevique debe ser ante todo consciente, o sea, que se asuma efectivamente el error que se está reconociendo, y también tiene que ser instructiva, o sea, que la forma con la cual se asuma el error tiene que otorgar lineamientos para que se corrijan y para que también pueda corregirse en otras instancias. O sea, que alguien que cometa un error similar también ya sepa cómo pudiese eventualmente corregir. Como el horizonte al que aspira el bolchevismo, en tanto movimiento histórico, es el comunismo, entendido como la supresión definitiva de las clases sociales, los cuadros deben ser lo más rigurosos posible al momento de evaluar su desempeño cotidiano. Por supuesto, sin incurrir en fanatismos contraproducentes, porque lo que se trata es de mejorar, no de culparse ni de darse golpes en la espalda, pero obviamente siendo bastante sincero a la hora de reconocer sus debilidades, porque así esas debilidades pueden convertirse en fortalezas cuando existe una rectificación que también viabiliza el cumplimiento de metas cada vez mayores. Si nosotros no reconocemos nuestras debilidades, difícilmente vamos a tener condiciones para mejorar y por tanto difícilmente vamos a poder plantearnos tareas mayores. Lo tercero que debemos señalar a propósito de la cita que establecimos como el marco de esta sesión es la relación entre la autocrítica y la disciplina partidaria. En tanto arsenal del bolchevismo, la autocrítica también supone el cumplimiento de la disciplina que requiere toda organización revolucionaria para mantenerse vigente como tal. Por ello, el ejercicio de la autocrítica tiene que fortalecer tanto la dirección colectiva como la implementación de los lineamientos políticos definidos por las instancias correspondientes. Practicamos la autocrítica para fortalecer las estructuras partidarias,
no para desacreditar nuestra participación en ella, ni tampoco para desacreditar la pertinencia de los comités a cargo de conducir dichas estructuras partidarias. Cuando la autocrítica debilita la disciplina, cuestionando la legitimidad de las autoridades a cargo de cada instancia, entonces pierde inmediatamente su carácter bolchevique y con él se desinfla su espíritu revolucionario, prestándose finalmente para cualquier tipo de maniobra no necesariamente noble. Cuando esto ocurre, la autocrítica se convierte evidentemente en reducto de intereses que son diferentes al éxito del proceso revolucionario, entendiendo también que el proceso revolucionario descansa en la existencia o en la posibilidad de poder organizar a un partido capaz de conducir el movimiento de masas hacia el socialismo. Por tanto, nosotros tenemos finalmente que tener en cuenta esa perspectiva. La autocrítica tiene necesariamente que tirar para arriba, por decirlo de manera coloquial, al partido, o de lo contrario, tirando para abajo el partido, también volvemos cada vez menos viable la posibilidad de un cambio de régimen político, como sería o como debiese ser el motivo de un partido revolucionario. Teniendo en cuenta lo señalado hasta aquí, es importante ligar la denuncia del error con su inmediata rectificación, algo que ya habíamos más o menos establecido en la primera sesión. No es una autocrítica propiamente dicha, al menos en los términos bolcheviques, aquella que solamente diagnostica la debilidad, pero no compromete su corrección ni sugiere la forma de su posterior resolución. Por otra parte, tampoco es verdadera la autocrítica que, en un acto de cinismo, acusa falencias inexistentes o evita referirse a las causas reales del error, calculando finalmente una rectificación que, de un modo u otro, sirve a fines particulares del cuadro involucrado, pero no satisface la necesidad política que debiese motivar la autocrítica. Dicho de otra manera, es falsa la autocrítica que manipula los fenómenos autocriticados para que dichos fenómenos se adapten a una rectificación concebida con anterioridad. Llevado al plano concreto, esto ocurre, por ejemplo, cuando debemos evaluar los reveses políticos que sufrimos durante una determinada coyuntura, pero en lugar de hacerlo de manera franca y abierta, nos limitamos a señalar solamente aquellos puntos que justificaban nuestra posición, o dicho de manera bien coloquial, volvemos al te lo dije, y utilizamos finalmente esa autocrítica como una, por decirlo de alguna manera, reducto para fines revanchistas. Por tanto, en esos casos, más que autocriticarnos, lo que estamos haciendo es utilizar la instancia autocrítica para atacar a quienes defienden la posición incorrecta en el momento y desconocemos nuestra responsabilidad particular en el revés analizado, porque todo resultado político tiene que ver con cómo operó el conjunto del partido, el conjunto de la organización, nunca tal o cual miembro en particular. Entonces siempre hay algo, es muy normal, o para no ser tan categórico, es completamente normal que incluso los lineamientos en los cuales no estuvimos de acuerdo y no resultaron como lo esperábamos, nosotros muy bien también tengamos una parte de responsabilidad en eso. Esta responsabilidad, si lo planteamos en términos conceptuales, abarca desde las debilidades argumentativas que tuvimos al momento de subrayar la impertinencia del lineamiento incorrecto, hasta las prácticas inconscientes de sabotaje que cometemos producto de nuestra inconformidad con la síntesis. Ahí está justamente el problema cuando nosotros perdemos un poco de la vigilancia revolucionaria y nos descuadramos respecto al tema de la unidad de acción. De hecho, si el marxismo-leninismo es tan enfático en subrayar la necesidad de unidad de acción, es porque dicha unidad está permanentemente amenazada por los conflictos internos de cada organización revolucionaria, conflictos que no solo tensan la estructura, sino que además merman su desempeño político porque generan resistencia en la implementación, o sea, en la ejecución del acuerdo por parte de los cuadros que perdieron el debate. Si la unidad de acción fuera realmente una ley inalienable, como esperamos que lo sea, y en realidad se cumpliese de manera mecánica, los partidos comunistas o organizaciones revolucionarias en general no tendrían necesidad de estar recordándosela una y otra vez a sus militantes luego de cada síntesis conflictiva. Hablamos mucho de la unidad de acción, así como también de la fraternidad, porque, nos guste o no, tenemos falencias en ese sentido. Por tanto, tenemos falencias en cómo nos comprometemos con la síntesis. Es algo normal. El hecho de lo que se trata aquí es de anunciarlo para poder ver cómo se puede atender.
Visto así, como ya podemos más o menos notar, para los que también estuvieron presentes en la jornada anterior, al igual que la crítica en los términos en los que lo define Verhoeven, la autocrítica en los términos en los que lo plantea Stalin procura elevar el nivel político, ideológico y moral de la militancia, subrayando y concentrándose en las condiciones de resolución del conflicto señalado, en lugar de enfrascarse en el análisis de las peculiaridades de su existencia, una existencia que ya está ahí, que ya es inevitable, y por tanto, en lo que debemos concentrarnos es en cómo se resuelve el problema, no en seguir escarbando el problema. De ahí también que exista una correlación entre el reconocimiento del error o de la debilidad y su inmediata rectificación. En general, la tradición marxista-leninista enseña que para plantear un problema también debemos plantear una solución, porque de lo contrario entorpecemos el cumplimiento de la línea política. De ahí la importancia también de concebir alternativas para resolver los conflictos que nosotros descubrimos en lugar de conformarnos con señalarlos, porque señalar la existencia de un conflicto, señalar la existencia de un revés, de una insuficiencia, es fácil, lo difícil es cómo nosotros aportamos para que eso mejore. En esa línea, la autocrítica cumple su objetivo en la medida en que otorga recursos para mejorar el desempeño del partido o de alguna de sus estructuras, por supuesto, a través del perfeccionamiento de sus cuadros. De lo contrario, se convierte en un trámite administrativo, una lamentación individual o, peor aún, un movimiento que puede incluso llegar a obedecer intereses opuestos a los intereses revolucionarios que debiesen mover. Digo opuestos porque cuando una autocrítica se está pensando o se está calculando en función de desmontar estructuras, que ha ocurrido y en todas partes, entonces autocrítica en realidad no está mejorando el funcionamiento del partido, sino más bien que está utilizando sus debilidades para destruirlo. Para que la autocrítica sea realmente parte del arsenal bolchevique, que es como nos propone Stalin que debemos considerarla, sin degenerar en revanchismo ni prestarse a manipulaciones espurias, en este artículo que estamos viendo, titulado Contra la vulgarización de la consigna autocrítica, Stalin caracteriza el concepto de la siguiente manera, aprovechando la ocasión para desligarla de otras concepciones diferentes a la bolchevique. Voy a citar en extenso la caracterización que hace Stalin para que luego nos detengamos en algunos de sus aspectos. Dice así: no necesitamos una autocrítica cualquiera, necesitamos una autocrítica que eleve la cultura de la clase obrera, desarrolle su espíritu combativo, vigorice su fe en la victoria, multiplique sus fuerzas y le ayude a llegar a ser verdadera dueña y señora del país. Unos dicen que si hay autocrítica no hace falta la disciplina de trabajo, que se puede abandonar el trabajo y dedicarse a charlar de todo un poco. Eso no es autocrítica, sino burlarse de la clase obrera. La autocrítica no se necesita para destruir la disciplina de trabajo, sino para fortalecerla, para que la disciplina de trabajo sea una disciplina consciente, capaz de luchar con éxito contra la desidia pequeño burguesa. Otros dicen que si hay autocrítica no hace falta ya la dirección, que podemos apartarnos del timón y abandonarlo todo al curso natural de las cosas. Eso no es autocrítica, eso es una vergüenza. La autocrítica no se necesita para debilitar la dirección, sino para fortalecerla, para convertirla de dirección en el papel y poco prestigiosa en dirección real y verdaderamente prestigiosa. Pero hay también otra especie de autocrítica, que lleva a la destrucción del espíritu de partido, al descrédito del poder soviético, al debilitamiento de nuestra edificación, a la descomposición de nuestros cuadros administrativos, al desarme de la clase obrera, a las habladurías acerca de la degeneración. A esa autocrítica, precisamente, nos invitaban ayer la oposición trotskista. Huelga decir que el partido no tiene nada de común con esa autocrítica. Huelga decir que el partido luchará contra esa autocrítica con todas sus fuerzas y por todos los medios. Hay que distinguir rigurosamente entre esta autocrítica destructiva, antibolchevique, ajena a nosotros, y nuestra autocrítica bolchevique, que persigue el fin de cultivar el espíritu de partido, consolidar el poder soviético, mejorar nuestra edificación, fortalecer nuestros cuadros administrativos, pertrechar a la clase obrera. Fin de la cita. Como podemos notar, según Stalin, existen dos grandes concepciones de la autocrítica que estuvieron ligadas al proceso soviético, que es con el cual más o menos estamos tratando de estudiar el tema.
Por una parte, una autocrítica bolchevique, de impronta edificadora, que busca elevar el nivel cultural de la clase obrera, desarrollar su espíritu combativo, vigorizar su fe en la victoria, concientizar la disciplina militante y fortalecer la dirección partidaria, comprendiendo que sin un partido fuerte y centralizado, la dictadura del proletariado fracasa y con ella la revolución proletaria que hizo posible las conquistas políticas de los trabajadores. Obviamente aquí estamos analizando el tema en función de un proceso histórico donde la clase obrera ya estaba en el poder. Pero hay algunas lecciones que podemos extraer igual y graduar a medida que vamos acercando al cumplimiento de la tarea. No olvidemos que, respecto al tema de la dictadura del proletariado, sin una vigilancia revolucionaria, las conquistas de los trabajadores son rápidamente usurpadas por la reacción, y bien sabemos que la reacción utiliza todas las formas de lucha existentes para impedir el triunfo del socialismo y, donde hay socialismo, para impedir su consolidación. Los ejemplos históricos sobran, y Chile, lamentablemente, es uno de ellos. Por otra parte, existe la autocrítica anti-bolchevique, de impronta destructiva, que mina el espíritu de partido, desacredita la autoridad de los dirigentes, desarma a la clase obrera, invalida el trabajo de masas y desprestigia a los cuadros. Esta concepción de la crítica no sirve a los intereses revolucionarios, básicamente porque utiliza las debilidades autocríticas como pretextos para desintegrar al partido, o sea, para destruirlo. Además, tiende a promover también la circulación de rumores que, como vimos en la sesión anterior, generan un clima partidario que es incompatible con el desarrollo estratégico de la organización, y lo que hace es enfrascarla en sus pugnas internas, estar una y otra vez atacándose un sector u otro del partido en función de errores ya cometidos o en función de insuficiencias ya existentes. De ahí el llamado que hace Stalin a combatir esta segunda forma de autocrítica, la autocrítica anti-bolchevique, en paralelo al ejercicio de la autocrítica bolchevique, manteniendo vigente el concepto, pero luchando contra sus deformaciones. En este artículo que ya citamos, Stalin agrega lo siguiente respecto al punto: criticad los defectos de nuestra edificación, pero no deforméis la consigna de autocrítica y no hagáis de ella un arma para perseguir a nuestros cuadros administrativos y a otros funcionarios. Fin de la cita. Stalin es plenamente consciente de las virtudes de la autocrítica, virtudes que están por encima de cualquier desviación provisoria en su ejercicio, y por eso también el énfasis que hace el dirigente soviético en rescatar el concepto de autocrítica. Respecto a la caracterización de la autocrítica bolchevique, es tremendamente importante destacar que Stalin la define como herramienta para convertir a la clase obrera en, y esto es textual, verdadera dueña y señora del país. ¿Por qué me parece tan importante señalar este punto? Porque se trata de un auténtico acto de apertura de Stalin, que cuestiona la identificación del Estado con el partido durante el socialismo y se enfoca en la necesidad de subrayar algo que es obvio y que muchas veces se nos olvida, y es que son las masas las que hacen la historia, no el partido ni sus adherentes, son las masas. Desde Lenin sabemos que la clase obrera y su organización revolucionaria no son equivalentes, porque la organización revolucionaria solo alberga parte de sus elementos más avanzados y más conscientes, o sea, los que están más convencidos, para decirlo de manera bien vulgar. Porque la organización espontánea de los trabajadores, por regla general, son los sindicatos. Sindicatos con los cuales los partidos revolucionarios tienen vínculos afines, pero también contradictorios, ya que a veces se cruzan. O sea, el sindicato puede estar luchando por una reivindicación de interés obrero, por ejemplo, el aumento salarial, pero no necesariamente va a luchar por una politización o por una avanzada política de la clase obrera. Más que nada porque para eso está el partido. El sindicato tiene una función de masas más inmediata. Por tanto, lo que ocurre con la extensión del concepto autocrítica al conjunto de la clase obrera, que es la extensión de una práctica partidaria, es la prueba fehaciente de la certeza de que justamente hay que confiar a la masa en la conducción final del proceso o la determinación final del proceso histórico, y no creer que lo que suceda o no en tal o cual país va a depender solo del partido o de 2 o 3 hombres individualmente. En consecuencia, de lo que se trata respecto al caso y respecto a cuál sería el rol de las organizaciones revolucionarias es de orientar
las prácticas populares en función de los intereses revolucionarios o progresistas de cada periodo histórico, pero no suplirla ni creer que, en tanto partido revolucionario, puede prescindir de las masas para lograr su cometido. El pueblo y el partido no necesariamente coinciden. Para que el socialismo triunfe, se necesita que la clase obrera esté en condiciones de convertirse en, como dice Stalin, verdadera dueña y señora del país. Esto independientemente de su militancia. No se necesita que toda la clase obrera esté en el partido. Eso es irreal, es ilógico incluso. Lo que se necesita es que se llegue a un nivel tal de madurez política en general de las masas, que las masas mismas, a través de sus actividades, puedan efectivamente conducir o hacerse cargo de un proceso revolucionario. Son el soporte finalmente del proceso revolucionario. El partido es más bien el destacamento que orienta, que guía, que provee política, pero no puede resolver solo un proceso histórico. De ahí también la necesidad de tener una militancia disciplinada en el sentido de que sea ejemplificadora para el conjunto de los trabajadores. Una militancia que desde sus prácticas cotidianas anuncie, aunque sea de manera incipiente, por supuesto, el nacimiento del hombre nuevo, o sea, de una dimensión diferente de mentalidad, de hábitos, de práctica, que no sea favorable a los intereses del capitalismo, sino que tienda hacia lo que denominamos usualmente una idea de comunismo, o sea, poder efectivamente superar las trabas y las vallas que nos deja el régimen de explotación, que también son trabas y vallas no solo económicas, sino políticas e ideológicas. Dicho esto, en términos generales, por supuesto, queda más o menos establecido el concepto de autocrítica que estamos estudiando, que es el concepto de autocrítica bolchevique, para entenderlo con nombre y apellido. No obstante, resta sondear un aspecto más de este concepto para completar su definición, y ese aspecto es el componente individual de la autocrítica. Aunque la autocrítica puede ocurrir por instigación colectiva, o sea que el partido le pida a sus miembros, a sus cuadros que autocritiquen su desempeño, la autocrítica siempre va a ser un acto personal que implica, cuando es correcta y sincera, la racionalización de la falta y su consecuente compromiso para rectificarla. Por tanto, es una práctica consciente donde las partes involucradas en la autocrítica también asumen el desafío de mejorar su rendimiento político para estar a la altura de las exigencias del partido y, por supuesto, de los trabajadores en general. Eso explica por qué, tradicionalmente hablando, la autocrítica es considerada como una de las mayores virtudes del bolchevismo. En ella percibimos tanto el grado de comprensión de la línea partidaria, o sea, cuánto de la estrategia y de la táctica realmente está siendo asimilado por la militancia, como la seriedad con que los cuadros asumen sus funciones y sus responsabilidades. Por ese motivo, no exageramos al decir que la autocrítica es una de las prácticas más nobles que puede ejercer un revolucionario, ya que en la autocrítica expone sus errores y expone sus debilidades al juicio y sanción del partido, pero en función de los intereses políticos que dicho partido representa. Desnuda finalmente su falencia, pero lo hace no para restarse de responsabilidades, sino para comprometer un mejor desempeño. De ahí la nobleza también de la práctica autocrítica en los términos en los que la estaba analizando. Históricamente hablando, todo esto nos permite comprender la preocupación de Stalin por el surgimiento de la autocrítica antibolchevique, que ya la caracterizamos más o menos hace un rato. En lugar de proscribir la campaña de autocrítica del PC bolchevique, que hubiese sido la solución inmediata para frenar las tergiversaciones que atentaban contra las autoridades partidarias y administrativas del momento, Stalin decide enfrentar la desviación y, un poco como dice Mao, curar la enfermedad para salvar al enfermo. De haber primado un espíritu administrativo o pragmático, si se gusta decir, Stalin podría simplemente haber decretado el fin de la campaña autocrítica y con ello el término también de su ejercicio entre los cuadros bolcheviques, o sea, haberle hecho un espaldarazo a los cuadros para haber salvado el prestigio de esos cuadros durante la campaña autocrítica, como cerrando la campaña autocrítica. Sin embargo, el valor político que tiene la autocrítica es tan grande que en el fondo valía la pena insistir en ella
a pesar de los conflictos que generaba, que eran los conflictos, por ejemplo, en Ucrania y Rusia Central, donde había una gran circulación de difamaciones, inclusive de carácter personal, y no exagero al decirlo, sexual, sobre la vida de los cuadros que habían hecho autocrítica y a los que se les estaba exigiendo otro tipo de autocríticas, a nivel, digamos, de circulación de periódicos clandestinos. Ese espíritu es tal, salvar la autocrítica porque su valor político era grande, en lugar de resolver el problema de una manera pragmática, da cuenta de una perspectiva estratégica al momento de resolver el conflicto. De ahí también los esfuerzos para lograr que la autocrítica sobreviviera a las tergiversaciones que la volvían en ese momento, año 1928, materia prima del revanchismo y de la murmuración. Finalmente, este rodeo por los conflictos abiertos, o más bien como por los grandes hitos de los conflictos abiertos durante la campaña de autocrítica del PC soviético, del PC bolchevique en 1928, nos permite comprender, aunque sea retroactivamente, la posición de Lenin frente al concepto de autocrítica. Una posición que fue definida con bastante anterioridad, pero que no siempre ha sido comprendida. Ya en el año 1904, periodo del segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que era el nombre anterior del PC, el dirigente bolchevique insiste en la necesidad política de ejercer la autocrítica, cuestionando las tesis del presunto usufructo que los enemigos del proletariado pueden obtener de las autocríticas de los dirigentes del proletariado. Al respecto, en un folleto bastante conocido titulado Un paso adelante, dos pasos atrás, la crisis de nuestro partido, folleto del año 1904, Lenin, respecto a este tema, indica lo siguiente. Cito: los socialdemócratas rusos se hallan ya lo bastante fogueados y curtidos en el combate para no desconcertarse por estos alfilerazos y llevar adelante, a pesar de ellos, su labor de autocrítica y de denuncia implacable de sus propios defectos, que el crecimiento del movimiento obrero, indefectible e inevitablemente, se encargará de superar. Fin de la cita. Este fragmento plantea al menos tres cuestiones fundamentales acerca del problema de la autocrítica y que nos pueden ayudar también a complementar lo que ya se abrió anteriormente. Primero, la impermeabilidad de los bolcheviques respecto de las críticas adyacentes a sus propias autocríticas, para denominarse como tal, o sea, para tener el prestigio de llamarse como tal un bolchevique, un verdadero marxista-leninista en estos términos, debe tener el temple suficiente para reconocer sus errores y resistir las reacciones que dicho reconocimiento provoque, venga de donde venga. De lo contrario, está desprovisto, no tiene el carácter necesario para conducir una revolución, teniendo en cuenta que una revolución va a tener que tomar decisiones infinitamente más difíciles que reconocer un error y va a tener que hacerse responsable de cuestiones tremendamente mayores, en las cuales no siempre va a tener un control directo, o dicho de manera vulgar, va a tener que siempre dar cara por cosas que no necesariamente estuvieron en sus manos. Y si no tiene el carácter suficiente para resistir un par de ataques producto de su autocrítica, entonces ese compañero o esa compañera no tiene el temple para poder efectivamente considerarse un cuadro bolchevique. Segundo, la pertinencia de la autocrítica en las filas comunistas para desnudar los errores y debilidades que impiden o retrasan el trabajo revolucionario, cuyas peculiaridades solo pueden volverse conocidas por las estructuras correspondientes cuando su involucrado lo confiesa. Si nosotros tenemos en cuenta los objetivos estratégicos del comunismo, se entiende por sí misma la necesidad política de esclarecer y corregir las falencias de autoría propia, independientemente de los comentarios o los reparos adicionales que dicho reconocimiento pueda acarrear. Ocultar la falta por temor al regaño, o sea, por temor a que me reten o a que me pasen una cuenta mayor, es renunciar a un deber revolucionario que es justamente transformarse en el cuadro que una estrategia tan ambiciosa como la estrategia de revolución proletaria necesita para vencer al imperialismo, la burguesía y la reacción interna. Por tanto, en este punto, la transparencia es un imperativo político. No se trata de que sea bueno o malo reconocer un error, se trata de que reconociendo el error yo estoy otorgando las facultades para corregirlo y por tanto para mejorar el funcionamiento de esa estructura política. De ahí la necesidad de la transparencia. No es algo ético, es una cuestión netamente política.
El tercer punto que podemos extraer de este fragmento de Lenin que acabamos de citar es el rol que cumplen las masas populares en la superación de los defectos que aquejan a los cuadros y a las estructuras partidarias durante los procesos revolucionarios. Este aspecto no había sido tocado anteriormente, por lo que nos vamos a detener un poquito más en él. Desde la publicación del folleto Quehacer de Lenin, estamos hablando del año 1902, sabemos que la organización del Partido Revolucionario nace a través de la articulación de un pequeño núcleo de cuadros políticos altamente preparados, dotados de una ideología común. Sin embargo, una vez constituido, dicho núcleo también debe formar nuevas estructuras partidarias y de masa para pertrechar su influencia en el seno del pueblo, precisando su táctica y orientando también su movimiento espontáneo, o sea, los movimientos que a nivel de trabajadores o de masas puedan suceder, darles una conducción. Por tanto, aunque la relación entre masas y partido esté dominada, conceptualmente hablando, por el partido, la determinación de esa relación siempre va a descansar en las disposiciones del pueblo. Desprovista de incidencia popular, las organizaciones revolucionarias, lamentablemente por efecto de su propia fuerza, se convierten en sectas abocadas al debate interno, anteponiendo cuestiones orgánicas al desarrollo político, o sea, dan vuelta a las prioridades. En ese caso, se pierde toda la efectividad. Por eso Lenin considera que el desarrollo y crecimiento del movimiento obrero sirve para superar los defectos que circunstancialmente aquejan a un partido revolucionario. Ello por una razón bastante concreta, la presión que ejercen las masas sobre el partido. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, además de reportar nuevos cuadros, el pueblo le impone al partido desafíos que, en su calidad de organización revolucionaria, debe saber resolver, porque si no los sabe resolver, el lugar que utiliza como vanguardia puede ser usurpado por otra organización de características similares, y en ese caso el partido queda a la saga del movimiento de masa. Para prevenir esta situación, la recomendación en ese sentido, respecto al tema en particular que estamos viendo, la crítica y la autocrítica, es que el partido ejerza justamente la crítica y la autocrítica de manera regular, pero no enfrascándose en sus polémicas internas, sino tratando de resolver sus debilidades. De lo que se trata es de diagnosticar para mejorar el rendimiento del partido. El llamado a redondear hacia arriba que hace Lenin en más de una ocasión y que lo podemos encontrar en toda la literatura marxista en general, implica necesariamente que ese redondear hacia arriba implique un mayor desempeño político, ya que en las filas comunistas es la política la que tiene el puesto de mando, es la política la que manda qué se debe o qué no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es una organización política. Esa es la cuestión determinante ante el caso. Todo esto tiene sentido, por supuesto, mientras confiemos, aunque sea de manera remota, en la posibilidad de una revolución proletaria, que es el objetivo mayor a alcanzar en la era del imperialismo, que sigue siendo nuestra era. Ya para cerrar mi exposición, quiero recordar un poco la necesidad en ese sentido, a propósito de la crítica y la autocrítica, que ha sido lo que ya hemos visto en estas sesiones, de combatir la arrogancia y la complacencia justamente a través de la autocrítica. ¿Por qué? Porque sin autocrítica los cuadros no pueden mejorar su desempeño político. No olvidemos que todas las contradicciones externas, o sea, todos los fenómenos ajenos, ya sea a un proceso revolucionario o a una organización revolucionaria, operan a través de sus contradicciones internas, o sea, a través de sus debilidades, de sus propios conflictos. Por tanto, junto con preparar la ofensiva revolucionaria, si es que estamos pensando en el poder, que al menos yo trato de verlo en esa perspectiva, también debemos preparar la defensa de las posibles conquistas que pudiésemos adquirir. Y esa defensa tiene que ver también contemplar al partido en la capacidad de hacer crítica y autocrítica para tener mejores recursos. De lo contrario, podemos sufrir duros reveses estratégicos. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos un objetivo, pero no tenemos la capacidad de defenderlo, la vuelta de mano del imperialismo después es tremendamente dura. Y en eso también hay bastante ejemplo. Al respecto, la autocrítica es una valiosa herramienta para templar el carácter y elevar justamente la calidad de los cuadros y de la estructura. Y en ese sentido va a ser siempre una herramienta bolchevique, siempre y cuando nosotros la entendamos con esa orientación.
Dicho esto, ya planteado lo que tenía que plantear, cedo la palabra y por supuesto le agradezco su comprensión y su interés por escucharme. Gracias, camarada Diego. Gracias, compañero Ignacio, por tu presentación. Bueno, como decíamos al comienzo, estamos en la tercera sesión, nos queda la última la próxima semana. Y bueno, el compañero Ignacio ya nos ha adelantado que estaríamos viendo la próxima semana el tema de la rectificación. Es un momento entonces de invitarlos a que puedan hacer sus reacciones, plantear sus reacciones, reflexiones, comentarios, preguntas eventualmente, etcétera. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, está la mensajería interna que tiene la plataforma Zoom. Si quieren pedir la palabra por ahí, también pueden levantar la mano con un botoncito que yo no sé bien dónde está porque el anfitrión no puede levantar la mano, pero si lo buscan por ahí, yo sé que ustedes lo hacen. Y o bien abrir el micrófono y decir pido la palabra, eso también es la otra opción, digamos, la manera más clásica, por así decir. De momento tenemos un comentario de nuestro compañero Elías del Seiler, dice: con todo respeto y haciendo uso de autocrítica, la cita de Lenin y de Stalin me hizo recordar la instancia en que García Lorca recitó su poema a las 5 de la tarde a un rector, y este le preguntó: ¿cuál es el nombre del poema? Bueno, esa es una de las preguntas que tenemos hasta ahora del compañero Elías. Elías siempre con su estilo, digamos, siempre muy leal a su estilo. No sé si hay otros comentarios, no veo ninguna manito. Voy a poner la vista de cuadrado, de cuadrícula. Tal vez alguien está levantando la mano y no la vi. Veo a Verónica, a Jorge, a Luis Carrión, María Isabel, Francisca Rubio, Talca Corporación Urracas, a Irene, Roberto, Omar, Octavio, Alejandro del Río. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? A ver, si hay más gente con la pantalla encendida. Jorge, Carlota Espina, saludos, compañero Iván, Francisca Rubio, María Isabel Cid, hola, compañera, hemos estado hablando. Viviana Vargas, Miguel Retamal, Norma Cuñas, que nos muestra su sillón. Está bien, todos estamos en nuestras casas. Y Miguel, que salió a dar un paseo por su casa. No, pero ya se ubicó en su lugar. Y bueno, no sé si hay otros comentarios. Ah, bueno, por ahí ya estoy viendo una mano levantada. La compañera Viviana está arreglando algo. Se ven cosas interesantes por acá. Bueno, Elías agregó algo más a su comentario. No sé, espero que, para clarificar, dice: es obvio que no conocen el poema. No, compañero, te ofrezco disculpas. Es asunto que se repite tantas veces la frase que al final se pierde el sentido de ahí fondo del tema, y es lo que veo en las citas que critiqué a los clásicos. Bueno, compañero, a esta hora tenemos dos palabras pedidas, de Felipe Carrión y Francisca Rubio. Luis, por favor, si puedes encender tu micrófono. Perdón, creo que no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Y adelante, por favor. No puedes. Perdón. Qué raro. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí, compañero, adelante. Ahí sí, gracias. Muy bien. Una pregunta que me salta después de escuchar el relato del compañero Ignacio, y que no sé si lo entendí bien, pero por eso que hago la pregunta, para que a ver si lo puede profundizar. Entendí que al no haber un fortalecimiento ideológico de parte de los militantes, ¿podría transformarse en peligroso la crítica y la autocrítica? Dado que al no haber ese fortalecimiento ideológico, no estarían preparados para poder aceptar la crítica y así, de la misma forma, la autocrítica. Bueno, gracias, compañero. Y Francisca Rubio también pidió la palabra. Francisca, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer la Gracias. exposición.
más que nada encontré bastante profundo el tema y creo que no es fácil entrar a evaluar esto de la autocrítica de una manera como espontánea. Yo creo que desde lo personal, muchas veces uno se pone en una posición y defiende argumentativamente un tema, y entrega fundamentos y replica, y cuesta, entendiendo la madurez que se plantea en la exposición de Ignacio, que quizás nos falta a nosotras madurez para asumir de repente resoluciones respecto de que hemos dado un debate, pero así con todo, y pensamos que igual puede estar equivocado el otro argumento, y ahí se producen, porque se han vivido situaciones que a uno le ha tocado estar o ver, donde pese a la resolución salen haciendo lo contrario y debilitan. Se produce exactamente lo que decían en los fragmentos, debilitando, rumoreando, y finalmente lo que se acordó o se hizo síntesis nunca se pudo llevar a la práctica, porque hubo oposición constante. Y desde ahí la madurez tanto del que salió enojado o enojada como del que quedó ahí, ¿cuál sería la actitud que debieran tomar las orgánicas que de alguna manera en el debate lograron la mayoría, ¿cierto? Y se logró esta resolución, pero se encuentran con estas dificultades. ¿Cuál sería el procedimiento para llevar a cabo de una manera disciplinada y unitaria el proceso adelante, o simplemente se perdió el proceso? Esa es como una duda. Gracias, compañera Francisca. Vladimir Cáceres, adelante, por favor. Hola compañero, buenas tardes. Buenas. Bueno, lo de hoy día nos sigue reforzando la importancia que tiene este principio, ¿no? Que tiene que ver con la crítica y la autocrítica. En la semana estuve tratando de buscar algunos elementos, leer un poco acerca de lo que estamos estudiando. Y la verdad es que me encontré con algunas citas interesantes o algunos artículos que hice un pequeño resumen y que viene a reforzar lo que viene diciendo o lo que nos está, ¿no es cierto?, exponiendo el compañero Ignacio. Lo primero es que la crítica y la autocrítica, ¿no es cierto?, es un método, ¿no es cierto?, que nosotros los comunistas tenemos que utilizar, que es necesario, que debemos utilizar la crítica, ¿no es cierto?, para multiplicar nuestras fuerzas, ¿ya?, porque constituye la fuerza motriz del progreso, en definitiva. Y también en la crítica y en la autocrítica, lo que debemos aprender, ¿no es cierto?, nosotros, es a identificar cuál es la crítica que efectivamente nos fortalece a nosotros y cuál es la pseudo autocrítica, ¿no es cierto?, o la pseudocrítica, en definitiva, que nos pone justamente en las concepciones anticomunistas un poco que hablaba la compañera reciente, ¿no? Porque cuando nosotros discutimos al interior del partido y llegamos a las resoluciones, lo que estamos provocando en esas instancias es la unidad de acción. Y por lo tanto, independiente de nuestras posturas, si vencieron o no vencieron, el que nosotros salgamos haciendo otra cosa es porque estamos provocando justamente concepciones anticomunistas. Creemos que la de nosotros son las que tienen que prevalecer sobre el resto, ¿no? Y por lo tanto, el centralismo democrático lo pasamos a llevar, y eso significa indisciplina dentro del partido, y la verdad que el partido se fortalece justamente con todo lo contrario, ¿no? Lo que encontré dentro de la lectura de esta semana, tratando un poco de prepararme para este curso, para esta charla, encontré, compañero, que en el 19º Congreso del Partido Soviético se le dio una alta atención a la crítica y la autocrítica
para poder consolidar el desarrollo del régimen soviético. Y dentro del informe de la actividad del Comité Central del Partido Soviético, indicaba que la crítica y la autocrítica habían sido relegadas a segundo plano, donde la crítica proveniente de la base se había desarrollado débilmente y aparecían inevitablemente deformalidades tales como el burocratismo, la corrupción y hasta disgregación de ciertos eslabones de nuestro aparato administrativo. No sé si eso responde a la primera pregunta que hacía el primer compañero cuando decía que la crítica y la autocrítica sí era peligroso para nosotros. Y también decía ese informe, decía que teniendo en cuenta el papel inmenso de la crítica y la autocrítica en el desarrollo de la sociedad soviética, el 19º Congreso del Partido incluyó en los estatutos del Partido Comunista, de la Unión Soviética, un artículo que establece como un deber para los miembros del partido, y cito textual el artículo: desarrollar la autocrítica y la crítica desde abajo, poner al desnudo los defectos en el trabajo y procurar eliminarlos, luchar contra la tendencia a presentarlo todo de color de rosa y contra la embriaguez por el éxito en el trabajo. Coartar la crítica es un grave mal. Quien ahoga la crítica y la sustituye por el oropel y las alabanzas no puede permanecer en las filas del partido. Ese artículo fue incluido en los estatutos del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 1953. La semana pasada había una compañera, no recuerdo el nombre, que hablaba de la crítica de la fraternidad. No sé si se acuerdan. Que nosotros de repente tratábamos de amoldar un poquito nuestra crítica que le podíamos hacer a lo mejor a un compañero, etcétera. Bueno, acá nos dice que ese es un grave error, ¿no? Nosotros lo que debemos aprender es justamente hacer la crítica, esa crítica constructiva que fortalece al partido, ¿no? También debemos luchar con esa crítica que destruye al partido, porque esas son deformaciones. Entonces, yo me quedo con esto y lo quería traer acá porque me parece sumamente interesante y que viene a reforzar lo que es el curso de hoy día. Gracias, compañero. Gracias, compañero Vladimir. Nélida Puelles, adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nélida de San Bernardo. Bueno, agradecer al compañero Ignacio Libretti. Bueno, el tema le estaba dando hartas vueltas. Escuché atentamente los comentarios de las compañeras y los compañeros. El problema que yo veo, o sea, yo creo que hay dos elementos que se relacionan con el tema en específico de la autocrítica, el tema de hoy, pero también de la crítica. Uno es el elemento de los cambios profundos que ha tenido la sociedad contemporánea y los cambios profundos que ha tenido nuestro país desde el punto de vista cultural, social, económico, que inevitablemente han influido en nuestro partido. El segundo elemento que yo considero que se relaciona directamente con el tema tratado hoy es la situación de la formación política, estoy hablando en específico del Partido Comunista, de la formación política de las y los militantes. Esos dos elementos, ¿por qué yo los considero claves? Porque soy una antigua militante, ingresé en el 80 a la J. He visto muchos cambios que se han ido produciendo en el partido y me doy cuenta que hoy día el valor de la crítica y la autocrítica se desvirtúa al momento de discutir, de hacer síntesis, de lograr acuerdos. Y creo que tiene que ver con estos dos elementos que yo he planteado.
Cuando el compañero Libretti iniciaba su presentación diciendo que la crítica es personal, perdón, la autocrítica es personal, pero es colectiva al momento de lo que significa la rectificación, yo creo que son elementos que se podrían dar siempre y cuando nosotros pudiéramos lograr en estas aguas que de repente se tornan un poco turbias, despejar, ¿cierto? Estos dos elementos, porque creo que en este momento actual, muchas de las discusiones que se dan al interior de las células o de las direcciones comunales o regionales tienen que ver con esta situación de que es muy difícil la autocrítica, pero desde un punto de vista político, y es muy difícil la crítica. Y siempre se torna un poco complicado el avanzar en función de estos dos elementos que yo nombré al principio. Muchas gracias por poder participar. Gracias, compañera Nélida, por tus comentarios. Bueno, Viviana también agrega que, a propósito del comentario, que ella es electricista domiciliaria y está armando módulos, a propósito del comentario hace un rato. Bueno, yo aprovecho también de comentar una cosita muy pequeña. Yo tengo la impresión que la crítica, o sea, yo creo que hay dos fases elementales, voy a hablar así en términos muy experienciales. Una etapa en la que me ha tocado ver, digamos, no hay conciencia que hay que hacer la crítica, es decir, no hay conciencia de la norma, entonces es una cosa, digamos, preocupante y frustrante, digamos, porque se repiten los mismos temas, se repiten los mismos errores, en fin, una cosa desastrosa, digamos. Estoy hablando dentro de estructuras que siguen, digamos, cierto lineamiento leninista. Y luego la otra fase, cuando ya hay conciencia de la crítica, y aparece, entonces, pero contaminada con, digamos, esta distorsión que genera digamos, el ataque personal. Que en principio yo creo que todos podemos reconocer e identificar claramente cuando algo es un ataque personal. Eso, yo creo que eso no tiene mayor complejidad. Pero a mí me sorprende cuán abundante es. Entonces, me llama mucho, o sea, no es que me llame la atención, sino que creo que aquí interesante, estaba leyendo hace poco un texto sobre el tema el concepto de la interseccionalidad. Es decir, cómo justamente los prejuicios de los cuales, por ejemplo, nuestro partido trata, digamos, de ir superando, por ejemplo, en contra del patriarcado, a favor del feminismo o del indigenismo, etcétera, etcétera. Yo creo que son no solamente nociones que son relevantes para defender determinadas reivindicaciones, sino que también son lecciones, aprendizaje, educación que todos debemos incorporar justamente para reducir esa carga de prejuicio que muchas veces expresamos en nuestra crítica hacia otros compañeros, digamos, cuando los contaminamos porque o son viejos, o son indígenas, o son mujeres, o son jóvenes. Entonces, lo que parece en principio muy simple, pero digamos, por experiencia, digo, solamente hablo en términos experienciales, pucha que es abundante y que contamina y que enreda las cosas y que echa a perder los ambientes, etcétera, etcétera, la soberbia, en fin, pero son cosas bien difíciles de trabajar finalmente. Entonces, ¿cómo simplemente una reflexión, cómo separar, ¿no? Y avanzar hacia los temas políticos propiamente tales, a la tarea propiamente tal, y, digamos, dejar los temas personales seguramente para abordarlos, pero en otras instancias, en otros momentos. Bueno, esa era una pequeña reflexión que quise hacer. Ignacio, no veo más comentarios y reflexiones por ahora. No sé si te parece ahora hacer tu respuesta. Gracias. Gracias, camarada. Bueno, salieron varias cosas en la misma línea que yo, así que voy a tratar de ser lo más sucinto posible para no enredar las cuestiones. Yo sé que estos temas a veces, sobre todo cuando los tenemos que tratar de manera general y no local, o sea, cuando tenemos que pasar de largo en los conflictos locales, que esos tienen que atender a la estructura, por eso yo no los toco, siempre resultan un poco áridos, pero a medida que nosotros les vamos dando vuelta, son más digeribles. Lo primero respecto a lo que planteaba Luis hace un rato sobre la orientación finalmente de la crítica y de la autocrítica, en este caso en particular.
Yo creo de lo que se trata no es de sancionar en base a si existe la madurez o no para realizar la autocrítica y la crítica. Lo que se trata es de orientarla. Para eso justamente los partidos leninistas al menos tienen estructuras que van desde un comité central hacia abajo, que pueden también ayudar a la militancia a entender los procesos para poder hacer críticas que fortalezcan a la estructura. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que, bueno, por motivos circunstanciales no siempre se pueden hacer esas atenciones, y cuando esas atenciones no ocurren, por regla general, esas estructuras locales se enfrascan mucho en sus pugnas internas y no logran, digamos, mejorar el funcionamiento del partido en general. Pero yo creo finalmente que lo que sucede con la crítica y con la autocrítica obedece un poco a la lógica de aprender a nadar. O sea, para aprender a nadar hay que tirarse al agua. Hay que aprender a hacer la crítica y la autocrítica sobre la marcha. El hecho es tener claro que el objetivo es mejorar el funcionamiento de la organización y, por tanto, crítica que yo plantee o autocrítica que yo me haga, tengo que también que plantearla en paralelo a una resolución. O sea, cómo yo y la estructura correspondiente van a mejorar el tema. Porque si nos damos vuelta una y otra vez en los errores, claro, primero vamos a generar un clima muy nocivo en términos de convivencia partidaria, de convivencia orgánica, y segundo, no vamos a lograr nunca salir del entuerto, y probablemente vamos a cometer de nuevo los mismos errores. Entonces, así como la juventud madura combatiendo, y así como uno aprende a nadar tirándose al agua, para aprender a hacer una buena autocrítica y una crítica hay que hacerlo, pero tener siempre presente que el objetivo tiene que ser, por decirlo así, el fortalecimiento. No es que dejemos de hacer la crítica o la autocrítica porque tengamos el temor a que no fortalezca, sino que hagamos la crítica y la autocrítica proponiéndonos como objetivo que eso mejore el rendimiento político. Eso yo diría que es como la síntesis de la respuesta que yo podría dar. Si hay un elemento que no queda bien comprendido, por supuesto podemos volver a él. En el caso de lo que planteaba la compañera acerca de la unidad de acción, yo diría, bueno, yo creo que la militancia en general, de todas las organizaciones, no de alguna en particular, le cuesta mucho comprender el carácter colectivo del partido o de una organización justamente porque no logran comprender el carácter o la vocación política que debiese tener. ¿Por qué voy a esto? ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar, por ejemplo, una síntesis que no nos deja convencidos, que no nos deja, digamos, satisfechos? Bueno, llevándola a efecto. Porque la única forma de probar si nosotros teníamos o no razón en nuestros reparos es en la práctica, o sea, viendo cómo llevamos adelante esa síntesis y si esa síntesis realmente cumple su objetivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde yo creo que está el problema también que la compañera diagnostica, que muchas veces en vez de ponernos al servicio del cumplimiento de la línea, que es la única forma de saber si esa línea es justa o no, nos ponemos a sabotearla por dentro. Y ahí es donde en el fondo no vamos a ninguna parte, porque si nosotros saboteamos una síntesis, nunca vamos a saber si esa síntesis era correcta o no, porque nosotros mismos vamos a estar saboteando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya perdimos el debate, perdimos la discusión. Bueno, parte de templarse como cuadro es saber que uno tiene que agarrar con cuestiones que probablemente no le gustarían, porque esa es la única forma de que después, en 4 años, en 6 años o incluso en 2 semanas más, podamos tener nuevamente la conversación y decir, miren, esto estuvo mal por esto y por esto otro, y por tanto no podemos volver a tomar la misma decisión. Pero para eso tenemos que comprometernos todos a llevar adelante la síntesis. Y esa cuestión es súper difícil, porque no se entiende mucho el tema de la unidad de acción. Y de ahí también lo que yo había señalado acerca de por qué el partido tiene que recordarle a sus militantes de la unidad de acción. Bueno, porque justamente le ocurre eso. Alguien queda taimado y en vez de disciplinarse, sabotea. Eso no sirve. Porque eso tampoco, y hay que hacerle entender al compañero o a la compañera que cuando hace eso, tampoco está quedando mejor parado ni tampoco está generando condiciones para que la síntesis posterior sea diferente. Lo que está haciendo es quedar mal él y dejando mal al partido. Eso plantearía en ese caso. Lo que señalaba también el compañero Vladimir, yo le agradezco mucho el dato que trajo del, si no me equivoco, el 19 Congreso, el 19 Congreso del PC soviético. Le agradezco mucho porque eso justamente enriquece el debate, o sea, que haya traído ese elemento, que haya planteado esa cuestión, y que me parece tremendamente pertinente. O sea, si el partido que era más relevante en términos políticos en el campo socialista se ve obligado, ¿a cuántos años? Estamos hablando desde el 17 hasta el 50, casi 40 años,
de estar en el poder, a recordarle de nuevo a la militancia que tiene que hacer crítica y que tiene que ser autocrítica, es porque realmente estamos en presencia de un tema súper difícil, muy difícil. Y el hecho de que se haya tenido incluso que llegar a poner en el estatuto del partido que corten la autocomplacencia es tremendamente decidor respecto a la dificultad del tema que estamos abordando. Entonces me parece sumamente necesario. Y si nosotros seguimos en la línea de los ejemplos históricos, totalmente circundante al que trajo el compañero a colación, nosotros podemos, por ejemplo, preguntarnos, bueno, ¿qué pasó en los años 30, en los años 40 en Ucrania? Por decir un caso entre otros. ¿Qué pasó en Ucrania? ¿Por qué el partido no fue capaz de ver, por ejemplo, los problemas que había con la colectivización? ¿Por qué el partido no pudo atender los problemas que había con todo el desarrollo productivo de allá? Bueno, en una gran medida, además del sabotaje, que eso va a ocurrir siempre, tuvo que ver con el hecho de que las autoridades partidarias, por temor al regaño, no eran completamente transparentes en comunicar la situación. Y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no comunicamos cuál es el estado real de las cosas, el estado del arte, como dicen por ahí algunos compañeros, no tenemos recursos para corregirlo. Y el error va profundizándose cada vez más. Entonces llegó un punto, en el caso de Ucrania, yo no soy experto ni mucho menos en el tema, donde la crisis fue grave. Y se pudo quizá haber evitado antes si el partido en Ucrania hubiese tenido una disposición más crítica y más autocrítica en reconocer que la situación la tenían fuera de control y que no eran capaces de llevar bien el proceso de colectivización en particular. Digo ese ejemplo como uno entre varios, ¿sí? Solamente para subrayar la necesidad de tener en cuenta el concepto y la pertinencia también del párrafo que leyó el compañero a propósito de los estatutos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Acerca de algunas cosas que planteó la compañera Anelia, sí, efectivamente hay un problema, y creo que lo tratamos en la primera sesión, si no me equivoco, ahí me pueden corregir después, acerca de cómo permea la ideología neoliberal también en el partido. O sea, cómo nosotros, en lugar de competir para que el partido mejore el rendimiento, para que el partido sea más efectivo, terminamos compitiendo de manera individual por tal o cual prestigio, por tal o cual puesto de poder, o si queremos ser todavía más pesados, por tal o cual lugar o en la prelación o por tal o cual lugar para un determinado puesto de representación pública, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver también con la influencia, digamos, neoliberal. Entonces, es difícil, digamos, practicar la crítica y la autocrítica sabiendo que está esa amenaza. Pero vuelvo a lo que había señalado al comienzo. Si nosotros no nos proponemos y no entendemos la importancia del concepto, es imposible que en algún momento vamos a corregir. Hay que hacer la autocrítica y hay que hacer la crítica con todos los riesgos que implique. Y ahí el partido tendrá que saber disciplinar a la militancia para que esa militancia tire al partido hacia adelante en lugar de retrotraerlo sobre sí mismo. Pero no podemos dejar que, por el hecho de que el neoliberalismo nos impone una autocrítica anti-bolchevique, dicho sea de paso, vamos a dejar de practicar. No, hay que encontrar la manera, los conductos. Ojo, esto es un proceso también, no es algo que se pueda implementar por decreto, que nosotros salimos de un congreso y dijimos, ya, desde ahora en adelante todas las estructuras tienen que hacer crítica y autocrítica en los primeros 20 minutos de sus reuniones. O sea, eso no es mecánico, es un proceso. Entonces, muy probablemente a esta discusión, y esto lo dije también en la sesión anterior, vamos a volver 20 años después, pero con algunos insumos más que van a estar ya, digamos, en el camino. Y acerca del tema de la formación política, y yo comparto completamente su inquietud. De hecho, a mí también, bueno, me toca un poco atender ese frente, me toca atender, digamos, ese frente en realidad en las estructuras donde participo, y es problemático porque se genera una contradicción interna en general en las organizaciones entre lo que implica hacer formación política, que es detenerse un segundo a pensar las cosas, y la cantidad de deberes políticos y concretos que tenemos que enfrentar. Ahora, cómo cada estructura resuelve esa contradicción, eso también va a dar cuenta de su nivel de madurez, de su grado de profesionalización, de su operatividad, etc. Pero lo importante es nunca olvidarlo. Si nosotros dejamos de hacer formación política, y eso es una amenaza permanente en todas las organizaciones, es porque ya estamos dejando de aspirar a transformar, a mi juicio, en mi opinión, a transformar la realidad. Es porque ya solamente queremos reformarla, maquillarla, adaptarla, tirarla hacia un lado, etc. Pero ya es porque estamos renunciando al poder finalmente. Entonces yo creo que lo que se juega en la formación política, y en ese sentido, y aprovecho también de hacerle un breve comentario al compañero Lía, lo que se juega en la formación política al repetir una y otra vez las citas es justamente que las citas al menos sigan vigentes,
que sigan ahí, como un fantasma, digamos, que no sean desechadas por esa gran lápida que nos quiere poner el neoliberalismo, sobre todo a la luz de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces yo creo que ahí, por eso vale la pena hacer toda esta jornada, esta vuelta, incluso rodeo abstracto, porque al final hay algo ahí, digamos, hay algo que resista el paso del tiempo. Entonces yo creo que es necesario tenerlo ahí porque muchas veces el futuro está más entrampado en ese pasado a medio morir que en una aspiración cronológica de irse al siglo XXIII de un salto. Eso. Acerca de, bueno, el tema del ataque personal, el revanchismo, que algo de eso también trató Marcelo en su intervención. Yo voy a dar una opinión, digamos, de esto. Yo creo que el gran problema, el telón de fondo de todas esas conductas es el sectarismo. Yo creo que el telón de fondo es el sectarismo. Es que la organización y los partidos, al costarle mucho insertarse entre las masas, al tener un poco grado de incidencia en los movimientos de masa, en la política, en el Estado, se vuelcan hacia adentro. Se vuelcan adentro, se preocupan más de pelear con el compañero que de lograr que el compañero esté mejor formado para pelear contra el enemigo. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso. A mi juicio, la mejor manera de combatir el ataque personal y la murmuración es combatiendo también el sectarismo. Y el sectarismo, a mi juicio, no se combate abriendo a rajatabla las estructuras de los partidos, sino que se combate generando más instancias de diálogo con las masas. Por ejemplo, el viejo concepto del frente intermedio de masas, pero que efectivamente cumpla esa función. No que sea una organización donde solo hay militantes, por ejemplo, comunistas o de tal o cual organización, sino que efectivamente tenga un grado de inserción de masa. Cuando nosotros o tal o cual partido comienza a disputar el poder hacia afuera, inmediatamente las discusiones internas quedan en segundo plano. Y cuando quedan las discusiones internas en segundo plano, los ataques personales, el revanchismo, las murmuraciones, paulatinamente comienzan a deshincharse, porque hay otras prioridades. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, por decir una tontera, resolver la conducción de un Estado, lo que a mí menos me sirve es sacar hacia afuera a mis compañeros de mi estructura, porque los necesito justamente para cumplir la tarea, si son tremendas maquinarias que hay que mover. En cambio, si mi única disputa es lograr un lugar en una determinada prelación, en un congreso, es evidente que yo voy a volcarme a hacerle la guerra a mis compañeros, porque lamentablemente es así. Entonces, yo un poco lo dejaría ahí en la primera instancia, porque me parece que hay otras dudas. Yo como me dediqué a responder no estoy leyendo, pero ahí me van avisando lo que sea necesario. Y gracias obviamente por sus comentarios, por sus preguntas iniciales y por las que vienen también. Gracias. Bueno, vi un dedo de apoyo de Irene. Irene hizo digamos, pero acerca de tu penúltimo comentario. Voy a leer un comentario. Yo no sé si ya lo habías tomado, pero lo voy a leer. María Isabel Cid dijo: para realizar y practicar la crítica es necesario lograr una madurez política y hoy nos hace mucha falta la educación política y esto nos crea un vacío. Omar Bermúdez dice: el tema de autocrítica para mejorar el funcionamiento del partido en la práctica nos impone una dura tarea. A título personal la hemos asumido y el retorno no ha sido lo esperado. Los compañeros se molestan, a los compañeros mayoritariamente no les gusta la crítica. ¿Cómo evacuar, solucionar el tema, educar, compañero, educar, sobre todo los compañeros que ingresan a los últimos años? Claro. Saludos, Ignacio, muchas gracias por tu clase. Muy buena. Esos comentarios por ahora. No sé si hay alguien quiere levantar la mano, hacer alguna otra reflexión, comentario, pregunta. Viviana Vergara pidió la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes, noches ya casi. Hola, bueno, muchas veces la autocrítica te la hace sentir, no sé cómo se podría decir, tu compañero. O sea, yo soy bien sincera en decir, no soy de este partido, sí muy allegadas al PC, una ex militante de otro partido, hace muy poquito que me retiré, yo creo que por lo mismo de lo que tú estás hablando. Muchas veces me hicieron cuestionar mi trabajo en terreno. ¿Ya? A veces uno los espacios se los gana no por ser de un partido, sino de cómo uno es.
¿ya? Y te lo hacen cuestionar. O sea, es más como dicen ustedes, les molesta de que uno los critique a ellos porque prefieren estar sentados detrás de un escritorio, estar en un terreno trabajando, pero también produce que te cuestiones si estás trabajando bien, estás trabajando mal, o qué estás haciendo, o sea, te vienen todas las preguntas a tu cabeza, o sea, llega un momento de ser una mochila muy pesada que está en tu espalda, porque todos los días te estás preguntando qué es lo que estás haciendo mal. Aunque lo estés haciendo bien, aunque la gente de afuera te dice, no, estáis bien lo que estás haciendo, o sea, pero esa persona, un compañero, está todo el rato así como cuestionando lo que uno está haciendo. Y te hace pensar también que le estás quitando pantalla. O sea, ahí yo encuentro toda la razón cuando vienen estas peleas internas de que alguien está aprendiendo rápidamente y la otra persona está quedando estancada, porque está más preocupada de ser una persona conocida porque eres, no sé, pues presidente regional, porque eres amigo del presidente nacional y al militante lo ven así como la nada. Es fome, me entra todo lo que se ha hablado ahora como que estoy más clara en la situación. Pero ¿qué hacemos cuando viene mucha crítica a uno y esa persona que está criticando no hace su propia autocrítica? Ve que todo lo que él hace está bien, pero lo que hacen los demás está mal. ¿Cómo podemos llegar a que sea algo más parejo? Y que no se enojen, obviamente. Eso, compañero. Gracias, compañera Viviana. La compañera Viviana puso palabra, hay gente que pone PLP, dio la palabra. Se puede levantar la manito, en serio, lo he visto. O levantar la mano por las pantallitas, que ya somos menos, los veo a todos. Bueno, yo pienso que Ignacio, ya creo que es lo que tenemos. No sé si quería responder lo escribió Viviana ahora o hacer como un cierre o algo así. Gracias, compañero. Me gustaría igual referirme a las últimas 2 o 3 intervenciones, porque sacan a colación un par de cositas que quedaron en el tintero. Entonces es bueno igual plantear. Lo primero que yo diría ahí que tiene que ver con algo que recordó la compañera Nélida, y que es lo siguiente. Cuando, digamos, en los términos en los que lo estamos viendo nosotros, otra ideología, otras teorías pueden tener otra definición de la autocrítica. Yo me estoy limitando, digamos, a lo que ilustra la teoría marxista-leninista en general. Cuando nosotros planteamos una autocrítica, y esto lo recordó la compañera Nélida, si bien se plantea de manera individual, también la estructura tiene que apoyar a la resolución colectiva de la falencia. O sea, eso es más o menos lo que yo diría que tenemos que recordar. ¿Y por qué lo planteo? Lo planteo por el problema del tacto. ¿Por qué por el problema del tacto? Si bien es un factor de carácter subjetivo, es determinante cómo nosotros le planteamos a un compañero una crítica o lo incentivamos a realizar una autocrítica. Porque si el objetivo que nosotros queremos es que ese compañero o compañera mejore, estamos siendo muy poco inteligentes si al plantearle las cosas lo espantamos. O sea, es lógico, digamos. Nosotros tenemos que tener la muñeca, por decirlo así, suficiente para ver la manera de que esa crítica o esa autocrítica realmente incentiven al militante a que mejore. Por eso también en la sesión anterior habíamos hablado del componente moral, elevar la moral del militante para llevar adelante el proceso de rectificación. Porque si no se eleva la moral del militante, no va a tener ningún motivo para mejorar. No olvidemos que en la estructura revolucionaria, todos los militantes, inclusive los que están con remuneración, que son muy pocos, estamos de manera voluntaria. Entonces, al estar de manera voluntaria, son otras las cosas que nos mueven. No es la autoridad secas,
cosa diferente a los partidos de funcionarios, solamente donde, claro, ahí hay un jefe, digamos, que determina, mira, tú tenés que resolver tal incendio en tal municipio y se acabó la cuestión. No, un partido revolucionario como tiene aspiraciones superiores, incluso los militantes que están con un salario lo están, pero para poder cumplir mejor sus funciones. O sea, ese, digamos, el paraguas que a nosotros nos cubre. Entonces ahí se trata de muñecas. Si yo, por decir un ejemplo muy vulgar, tengo una compañera, un compañero que es más o menos nuevo, a propósito de lo que plantea el compañero Omar, y se equivoca en algo, y yo le voy con todo, para decirlo de manera bien vulgar, es muy probable que ese compañero se retire de la organización, porque se va a sentir amedrentado. En cambio, si yo encuentro la manera de florearle el discurso, no para ablandar la crítica, sino para encontrar la manera de que esa crítica sea mejor entendida, mejor asimilada, muy probablemente ese compañero va a sentir la motivación para resolver. Y esa es la cuestión a la que nosotros tenemos que llegar. Y cuesta, porque también a nosotros nos mueven pasiones, y como nos mueven pasiones, somos enojones, somos cascarrabia, de repente nos agarra, digamos, no para nadie, pero tenemos que encontrar la manera también de poder controlar, y eso sobre todo con los compañeros que tienen más experiencia o que llevan más tiempo militando. No por nada varios dirigentes bolcheviques dicen que en las discusiones entre viejos y jóvenes siempre los que tienen la culpa son los viejos, porque al final son los que tienen la responsabilidad política de formar a los jóvenes. Entonces, esa cuestión, digamos, es interesante. En algún momento quizás la pudiésemos conversar también. Pero yo un poco lo plantearía así, el tacto. Es muy importante el tacto, pero no es importante por algo ético, es importante por algo político. Si en política de repente una, dos, tres palabras, una mirada, un gesto, puede persuadir a alguien. Y si nosotros lo queremos poner incluso en términos muy concretos, veamos, por ejemplo, la bancada de diputados del Partido Comunista. Démonos cuenta de los perfiles de esos compañeros y de esas compañeras. Démonos cuenta de algunos efectos, de algunos fenómenos. Es impresionante lo que genera, por ejemplo, el Daniel Jadwe. Eso también tiene que ver como con detallitos mínimos, pero que en política son de una gran relevancia. Entonces yo siempre hago el llamado, y me lo hago a mí también, porque a mí también me cuesta, al tacto, saber en qué momento, en qué lugar, cómo hacerlo, el espaldarazo, no confundirlo con la amistad. Yo creo que no es conveniente mezclar la amistad con la política. Creo que eso puede generar conflictos de interés. Entonces no es conveniente. Pero sí la camaradería, preocuparse siempre de cómo se resuelve. Ya, hay un problema, pero ¿cómo se resuelve? El cómo se resuelve, ahí es donde, digamos, donde nosotros podemos lograr algo importante, algo interesante, que sí. Entonces, yo un poco lo plantearía ahí, el tacto, y cómo nosotros sugerimos inmediatamente la resolución, más que el golpe, porque, bueno, entre compañeros más viejos, más experimentados, a veces, o ya digamos más cuero chancho, nos podemos pegar más abiertamente, pero tenemos que saber que el partido tiene que tener vocación de masa, y si no tiene vocación de masa, no tiene vocación de poder. Entonces tiene que tener ahí como su correspondiente graduación. En el caso de las críticas, que también lo planteaba la compañera Viviana anteriormente, me parece sumamente interesante lo que está señalando. ¿Por qué? Porque hay críticas justas y críticas injustas, y nosotros ahí también tenemos que discriminar. Son críticas justas las que vemos que nos permiten mejorar nuestro desempeño y nos permiten, por consiguiente, mejorar el desempeño de la organización donde participamos. Pero hay críticas injustas, que son las críticas que, en lugar de mejorar el desempeño del cuadro o de la estructura, lo que buscan es desacreditar su autoridad, deslegitimar su nombre, sacarlo del camino, etc. Entonces ahí nosotros tenemos también que discriminar. Y en esa discriminación que nosotros hacemos entre las críticas justas y las críticas injustas, por plantearla en términos súper esquemáticos, estoy siendo tremendamente esquemático, ahí nosotros podemos decir, mira, yo puedo atender esta crítica porque esta crítica efectivamente obedece algo real y esta es la forma de resolverlo, pero no puedo atender una crítica, por ejemplo, porque no te gusta el color de mi ojo, por decir una estupidez, digamos, de Sport Booty, pero es para que se entienda el caso. Entonces, por eso también yo señalé en la sesión anterior el tema de los ataques personales. Cuando ya caemos en el ataque personal, ya no hay nada que hacer porque ya no queda estructura con la que resolver el problema. Si estamos todos peleados con todo, entonces no se puede. Y ahí de repente a veces incluso es necesario generar como periodos de tregua, por decirlo de alguna manera, para que se deshinche un poco la situación, y ahí vamos juntando recursos para que la cosa se resuelva. Pero lo importante es tener algo que más bien Lenin, Stalin, Mao, etcétera, plantean, que es el espíritu de partido, o sea, tener siempre esa vocación
de que el partido debe sobrevivir a sus militantes. Yo creo que eso es una cuestión noble que tiene la tradición leninista y que yo en la persona la adscribo porque me parece una tesis, a propósito de lo justo y lo injusto, bastante justa. Yo dejaría como por ahí mi comentario, no sé si hay algo más que en lo que pueda aportar, por supuesto quedo a disposición de lo que me puedan enseñar. Muchas gracias, Ignacio. Vladimir quiere decir una cosita para ir cerrando. No, más que nada una pregunta, Ignacio, que tiene que ver qué papel cumple la emulación en la crítica y la autocrítica. Bueno, gracias. ¿Le doy? ¿Sí? Dale. Ya, perfecto. No, qué buena pregunta, compañero. Yo no saqué el concepto de emulación porque es medio complicado, sobre todo desligarlo de la imitación, que no es lo mismo. O sea, la emulación es como nosotros entendemos lo correcto que se realiza en una determinada circunstancia y tratamos de implementarlo. Pero la emulación es de vital importancia. De hecho, en parte de la exposición planteé en un momento la necesidad de que los cuadros políticos también sean ejemplares, sean, no voy a decir ciudadanos ejemplares porque es un concepto, digamos, bastante cuestionable, pero sí que sean al menos personas ejemplares, o sea, que por sí mismos den cuenta de algo diferente. No se cumple el objetivo de inspirar al pueblo si nosotros no sabemos el capital de memoria, pero somos buenos para corruptela, somos malos para la pega, no llegamos a las reuniones, no taimamos, etc. O sea, ahí digamos, no cursa. El ejemplo en ese sentido es tremendamente importante. Y ahí es donde la emulación juega un rol, yo creo, determinante. O sea, en el sentido en el que nosotros nos damos en la práctica misma, vamos comportándonos de una manera tal que vamos cimentando ejemplos y eso cimenta precedentes, y los precedentes se pueden extraer, porque evidentemente nosotros no podemos hacer una campaña de emulación en Chile como la campaña de emulación que se hizo en la Unión Soviética en los años 20, ni como la campaña de emulación que se hizo en Cuba en los años 70, porque son otras circunstancias. Pero sí podemos hacer pequeños gestos, en el fondo, que den cuenta de ello. Por ejemplo, no sé, en el caso de perder una discusión, a propósito de lo que hablábamos antes, bueno, plegarnos a la unidad de acción. Perdimos el debate, perfecto, pero yo no voy a preocuparme de andar haciendo corriente por al lado para echar abajo la síntesis. No, me pliego y me convierto en el primer militante en defender esa línea política aun cuando no fuera la mía. Bueno, eso se puede replicar, y ahí es donde la emulación también juega un rol. Y por supuesto en el comportamiento individual de cada militante. El militante en su práctica cotidiana da cuenta de cómo opera, en su forma, por ejemplo, de tratar a su compañero, a su compañera. Y esto incluso lo plantea abiertamente Recabarren. Nosotros no podemos estar pensando que un comunista tiene derecho a levantarle la mano a su compañera, por decir un ejemplo muy concreto. O sea, ¿de qué comunismo estaríamos hablando si nosotros no tenemos ni siquiera el canon moral básico de demostrar que efectivamente estamos en contra de todas esas prácticas vejatorias? Entonces tiene que ver con esa cuestión. Y ahí la emulación es un concepto clave. Me deja asociar con Pedro Vladimir y en buena hora la tarea de darle más vuelta al tema de la emulación, porque puede ser es un temazo ese por sí mismo y algo que está, yo creo, muy poco estudiado. De hecho, yo mismo confieso abiertamente que no lo tengo totalmente claro, solo conozco, digamos, los ejemplos clásicos de la emulación, las campañas de emulación, los textos de Lenin sobre emulación, las cosas que decía el Che. Nosotros en América Latina tenemos ese tremendo ejemplo, que es el comandante Ernesto Guevara. Entonces hay bastante ahí. Y creo que de hecho nuestro continente tiene mucho que ilustrar a ese respecto. Entonces yo medio como que lo dejaré ahí, compañero, y también le agradezco nuevamente su interés. Gracias, Ignacio. Irene dice, gracias, compañero, clarísima exposición, valoro tu sencillez. Francesca, muchas gracias. Verónica Toro, muchas gracias. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar ahí, por estar presentes. El próximo miércoles esperamos cantar la internacional como corresponde. Roberto Zúñiga, le agradecería a Viviana nos dejara su teléfono. Oye, a Viviana, 2 personas quieren contactarse con él. Enhorabuena, Viviana. Así que Roberto y por ahí también Omar están interesados en un contacto más WhatsApp. Ya, compañeros, muchísimas gracias por su participación. Nos estaremos viendo el próximo, y ahí está el teléfono, Viviana, por si hubiera algún otro interesado. Interesante las cuales dice Juan Figueroa. Felicitaciones y saludos de Iquique a los expositores. Excelente exposición. Compañeros, si quieren pueden encender su micrófono y despedirnos entre todos.
Gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Chao, compañero. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Excelente. Chao. Muchas gracias. Cuídense. Chao, compañero. Nos estamos viendo. Hasta el Abrazo y próximo saludos desde miércoles. Iquique a todos y a todas. Gracias, Chao. compañero. Chao, chao. Abrazo desde la República de Recoleta a todos y todos. Ah, bien, 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 muy bien. Bien, bien. El teléfono de Viviana es el de ella, no es el del presidente, ¿verdad? Gracias, compañero, desde la célula Rodrigo Rojas de Cerrillos. Ya, compañero Velardo, muchas gracias, que la haya bien. En realidad, la crítica y la autocrítica se convierte así indirectamente en una herramienta de trabajo dentro de la célula. Sí, claro. Y es una herramienta de trabajo más. Y les quería comentar algunas cosas que iría directamente al compañero Luis, pero va a ser la próxima clase. Chao, Sí, compañero. porque se fue el compañero. Sí. Chao, Velardo. Ok, pónganse al día con las cotizaciones. Sí, compañero. Y la estampilla, no hay estampilla. La estampilla, yo la pagué. y Estamos nunca esperando me la vi, pero bueno, estampilla, estamos esperando la estampilla. Es una calcomanía. hay que imaginársela. ¿Y dónde Ya, pegarlas? sí. ¿Que vienen? Claro. Pregunta a Ignacio antes que me retire. ¿Cómo se hace para que crezca el pelo así? 1000 pelín. Es una buena pregunta. A mí se me está cayendo. No, yo no sé cuánto más me va a durar el compañero, así que mejor no le doy la fórmula. Si no lo estaría chiviando. ¿No? Muy bien, Ignacio. Saludos, un gusto. Chao. Te conví un Chao, poquito. Marcelo. Chao, chao. Chao. Roberto Zúñiga Dickinson. Un gusto sería de visitar su territorio. ¿De dónde es usted, amigo, compañero? Roberto Zúñiga Dickinson. Es de Ñuñoa, compañero, se lo presento. De Ñuñoa. Omar, ¿me hablas tú? Sí, me está copiando la barba. Ah, ya, es que no le veo con barba. Apenas le veo unos Es que la bigotitos por escondo. ahí. Levante su carita más arriba, a ver, por favor. No, no tengo barba, compañero, mire. Ah, Tengo bigote. se ve bien, está mejor que yo. Un agrado. Chao. Un agrado para mí también. Ya, compañeros, vamos a cerrarle la Estén bien. reunión. Gracias, que estén bien. Nos vemos. Chao, Yo voy chao. cantando solo. Muy bien. Arriba los pobres del mundo.